El coronel Tibbets, a cargo de la operación militar de arrojar la bomba atómica y piloto del avión de guerra Boeing B-29, dio la orden a sus soldados de abordar la nave y tomar sus puestos. Así dio comienzo el final del proyecto Manhattan, que logró la fabricación de la primera bomba atómica, con la cual se puso punto final a 6 años que duró la Segunda Guerra Mundial. Aunque se realizaron algunas negociaciones para firmar la paz, Estados Unidos exigió la rendición absoluta de Japón. El 6 de agosto de 1945 a las 8:14 de la mañana, la hora de negociar había concluido. Ningún gobierno quiso interceder por Japón y el emperador Hirohito, en esos días cruciales, no quiso capitular. No observó con claridad la situación que atravesaba su pueblo, con más de 1.600.000 soldados muertos en batalla, y su obstinación por permanecer en guerra lo cegaron. Despegaron 7 aviones de la isla Tinian para completar la misión que coronó el lanzamiento y detonación de la primera bomba atómica. 2 aviones de observación e investigación volaron para fotografiar los resultados y medir los efectos de la bomba. 3 aviones meteorológicos se adelantaron para informar de las condiciones del tiempo. Un avión de reserva permaneció en la isla de Iwo Jima como reemplazo del Boeing B-29 por si sufría alguna falla. El avión con Little Boy despegó a las 12:45 de la tarde, hora de Washington, bajo las órdenes del coronel Tibbets. A su lado se encontraba el capitán copiloto Robert Lewis, valiente soldado que lo había acompañado en misiones peligrosas en Europa. 10 minutos más tarde, el comandante ordenó a William Parson y al teniente Morris Jepson que dieran inicio al armado de la bomba. William Parson, un militar disciplinado y valiente, practicó en tierra durante una semana el procedimiento de activación de la bomba. Los militares llegaron al compartimiento de bombas para dar inicio al protocolo de activación. El teniente alumbró con una linterna de mano el lugar oscuro y proporcionó, como lo hace un asistente de cirujano, una a una las herramientas al capitán. Las gotas de sudor resbalaban por su frente y cayeron sobre el metal. La posición incómoda y el espacio reducido hicieron más difícil las maniobras que habían practicado cientos de veces en tierra. Siguió con el 7º paso de la lista. Insertó la carga, el tapón de la recámara y lo apretó. Dio una vuelta y otra más hasta que llegó al tope. Respiró y dio un apretón fuerte como lo leyó en el manual de procedimientos cientos de veces. Se tomaron unos minutos y el teniente leyó: conectar la línea de disparo. El capitán instaló las placas de blindaje y maldijo su suerte. Uno de los tornillos había desaparecido. Perdieron un par de minutos buscando el maldito pedazo de metal. El teniente lo alcanzó al otro extremo del habitáculo, bailando por el sombrío metal del avión. Apretó y removió el seguro. El teniente iluminó los tapones rojos, ahora instalados con los que se concluyó su activación, y salieron a rastras de ahí. El mecanismo de percusión para lograr la fisión nuclear del uranio, concebido por los ingenieros, fue muy similar al de una pistola común y corriente. Una carga de explosivos convencionales explotaría impulsando por la recámara un proyectil contra la carga del uranio. En un par de milisegundos daría inicio a la fisión nuclear y una cantidad de energía jamás imaginada vaporizaría al enemigo. Concluyeron su trabajo y fueron hacia la cabina de mando. El capitán Parson pidió permiso para entrar. El coronel ordenó que pasaran. Ambos saludaron y el capitán realizó el reporte al comandante a cargo de la misión. Repasó los 10 puntos completados y realizados en el tiempo previsto de 25 minutos, sin ninguna novedad. El coronel ordenó que ocuparan sus puestos. Paul Tibbets se alistó en el ejército de los Estados Unidos en el año de 1937 y se graduó como piloto en 1938. Después del ataque japonés a Pearl Harbor, recibió su primera misión: patrullar el mar Atlántico en busca de barcos del enemigo o submarinos.
A partir de ahí su carrera despegó realizando misiones cada vez más difíciles e importantes. Encabezó la lista de los pilotos a cargo de realizar misiones de día para bombardear Berlín a la vista del enemigo, lo que hacía muy riesgosas las misiones. La peligrosidad no fue problema para el valiente soldado que realizó con éxito más de 25 misiones de combate, sin sufrir un rasguño y haciendo mucho daño al enemigo. El coronel se levantó y dejó al capitán Lewis a cargo del vuelo. Los soldados, al verlo, se pusieron de pie y saludaron. «Ordene, coronel», dijo el capitán. El comandante Paul Tibbets fue escueto. «La misión que tenemos es secreta y de una gran importancia para los Estados Unidos. Llevamos la primera bomba atómica de combate que se haya construido y nos dirigimos a Japón. Llegaremos a tierra enemiga poco antes de las 9:15 horas». Se dio la vuelta y regresó a la cabina sin agregar ni una sola palabra. El avión no dejaba de retozar como mula por las turbulencias que atravesó la mayor parte del viaje cargado de nubes. Al teniente Jepson se le sumió el estómago cuando escuchó al coronel y pensó que Little Boy ahora en realidad era Little Monster, tras su activación, y podía vaporizar a todos en un segundo. El coronel Paul Tibbets piloteó la nave en el último trayecto hacia su destino. Después de unas 6 horas de vuelo, estaban a unos minutos de llegar y volaban a 31.500 pies de altura, justo la altitud a la que debían arrojar la bomba. Su corazón empezó a latir más rápido. Ante la inminencia del ataque, confirmó las coordenadas, se aferró a la cabrilla y tiró un poco. Debían estar volando por encima del puente de Hiroshima en ese momento a las 8:14 horas de Japón. Jaló la palanca de la caja amarilla, escuchó el mecanismo de compuertas, soltó la bomba, sintió que el avión, bautizado con el nombre de su señora madre, Enola Gay, subió un poco al liberar los 4.400 kilogramos empacados en un tubo de 3 metros de largo. Comenzó a girar de regreso y en picada alcanzó a mirar el resplandor de la explosión. Necesitaba estar a 13 kilómetros de distancia para librar la fuerza de la onda expansiva que podría derribarlos. Segundos más tarde, supo que había logrado su objetivo sin novedad. Soy Ricardo Pineda Tirado y en este pequeño documental con fines educativos te explicaré cuáles son algunos de los principios científicos y las consecuencias que ocasionan la detonación de una bomba atómica, su potencial para generar energía calorífica y su poder destructivo. Recuerda, el conocimiento es poder. Daremos comienzo con la descripción de los principales elementos de la partícula fundamental que da origen a la bomba atómica. El átomo, esa pequeña partícula que constituye toda la materia y energía que conocemos. El átomo y las partículas que lo constituyen. Si exploramos el interior de un átomo, encontraremos que está formado por materia, antimateria y energía. El núcleo está formado de pequeñísimas partículas de materia llamadas protones y neutrones. Fuera del núcleo están los electrones, partículas con una pequeñísima cantidad de masa que se mueven fuera del núcleo. En el caso de los protones y neutrones, están formados de partículas denominadas hadrones, bariones y mesones, los cuales a su vez están formados por decenas de partículas más pequeñas. Los electrones son partículas elementales indivisibles y por tanto no están formadas por otras partículas más pequeñas. Además, dentro del núcleo de los átomos existen diferentes tipos de energía conocidas como la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y fuerza electromagnética. Existen distintos tipos de átomos, unos con pocos protones y neutrones y otros con una cantidad mayor de protones, neutrones y muchos electrones a su alrededor. El número de protones que tiene un átomo determina el tipo de elemento que constituye. El hidrógeno tiene un protón, el helio 2 protones, el litio tiene 3 protones, el hierro tiene 26 protones, mientras que el uranio tiene 92 protones. Y de esta forma podríamos continuar enumerando los 118 elementos de la tabla periódica. Por lo regular, los núcleos contienen el mismo número de protones y de neutrones,
pero existen elementos que tienen más o menos neutrones que protones. A los elementos que tienen una mayor cantidad de neutrones se les conoce como isótopos. Por ejemplo, el isótopo del uranio 235 tiene 92 protones y 143 neutrones, pero hay otros isótopos de uranio que tienen 126, 127 y hasta 150 neutrones. Eso sí, siempre con 92 protones. Lo mismo sucede para otros elementos, no solo para el uranio. Imagine, el querido espectador, el núcleo de un átomo de hierro 52, es decir, con 52 partículas en su núcleo, de las cuales 26 son protones y 26 son neutrones. Estas partículas están bien juntas y compactas. A su alrededor existen 26 electrones en movimiento y todo el conjunto es estable. Se dice que el hierro 52 es estable porque su estructura no permite que ninguna de sus partículas escape al exterior del núcleo. Ahora echemos un vistazo, en su imaginación, a un átomo como el del uranio 184 que contiene en su núcleo 184 partículas aglomeradas, unas con otras, pero su apariencia es turbulenta, en continuo movimiento. De pronto, una de las partículas en la periferia del núcleo que está más lejos del centro escapa. Luego escapa otra, y enseguida uno de sus electrones también se pierde. Esta partícula del uranio 184 no es estable y se desintegra, mutando con el paso del tiempo debido a la pérdida de protones. La pregunta natural después de ver el comportamiento de ambos elementos y lo que sucede con ambos es: ¿por qué escapan las partículas del uranio 184? Mientras que las del hierro 56 permanecen estables dentro del núcleo? Pues bien, se debe a la fuerza que las mantiene juntas y a la fuerza que tiende a separarlas. En el núcleo del átomo convergen tres tipos de fuerza. La fuerza electromagnética busca separar las partículas. La fuerza nuclear fuerte quiere mantenerlas juntas. La fuerza nuclear débil provoca cambios en la estructura del protón. Todas provocan que el núcleo del átomo esté en continuo movimiento. La fuerza o energía del átomo. Dentro del núcleo del átomo, los protones contienen fuerza electromagnética. Se trata de energía positiva que los quiere separar continuamente debido a que las cargas iguales se repelen, como sucede con los imanes. Esta fuerza electromagnética tiene un alcance infinito y provoca la separación de los protones del átomo que están en la periferia. Para evitar que se desintegre completamente el núcleo, existen los neutrones, los cuales aportan la fuerza nuclear fuerte que mantiene unidos a los protones. Debido a que no tiene carga, el neutrón no genera repulsión entre las partículas, pero además contiene una partícula llamada gluón, que genera la fuerza nuclear fuerte que provoca la unión de todas las partículas del núcleo. El neutrón funciona como si fuera el pegamento que agrega fuerzas a los protones a través del gluón para que se mantengan unidos. Sin embargo, observamos que el uranio 184 se fragmenta a pesar de la gran cantidad de neutrones con gluones que tiene. Efectivamente, esto se debe a que la fuerza electromagnética que contiene cada protón tiene un alcance infinito y la fuerza nuclear fuerte es de corto alcance. Al ser de corto alcance, las partículas de la periferia que tienen carga positiva son empujadas hacia el exterior del núcleo por todos los protones y la fuerza nuclear fuerte no las puede mantener unidas. Además, dentro del núcleo puede haber desbalances de energía, en el que un protón se convierte en un neutrón. Estas transformaciones se logran a través de una fuerza dentro del núcleo distintas a las anteriores, llamada fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil entra en acción cuando un protón se transforma en un neutrón en un proceso llamado desintegración beta positiva o emisión de positrones. El querido espectador seguramente escuchó hablar del material radioactivo de la desintegración nuclear y de la radiación que se desprende en esas desintegraciones. Veamos más de cerca este fenómeno natural. La peligrosa desintegración radioactiva.
La desintegración radioactiva produce la transmutación espontánea de los elementos que tienen núcleos inestables. Al desintegrarse, transmutan o se convierten en otros elementos cada vez más estables y durante ese proceso desprenden energía radioactiva. Cuando se terminan de desintegrar los elementos radioactivos, tras horas, días, cientos o miles de años, dependiendo del elemento, se convierten en elementos estables. Por ejemplo, el uranio 234, que es altamente radioactivo, al perder protones transmuta en torio 230 y al perder protones, transmuta en radio 226. Con el transcurso del tiempo y varias transmutaciones más, se convierte en mercurio 206, que ya es estable y deja de transmutarse. Es importante destacar que con cada transmutación que sufre un elemento en su desintegración, el número másico se reduce. De 234 se redujo a 230, luego a 226 y así en todo el proceso de desintegración llegó hasta 206. Esa masa perdida se convierte en energía ganada o irradiada. Precisamente se trata de la famosa radiación. Es decir, que la masa del núcleo se transforma en energía radioactiva. Así como la naturaleza realiza transmutaciones de manera espontánea, el hombre las puede provocar de manera artificial. Uno de los físicos más diligentes y con resultados que impulsaron al desarrollo y explotación de la energía nuclear fue Enrico Fermi. Fisión del núcleo. En palabras simples, una reacción nuclear es la colisión de una partícula contra el núcleo de un átomo que resulta en la producción de otras partículas diferentes. En otras palabras, una reacción nuclear es un proceso donde la estructura de un núcleo atómico cambia por la colisión que sufre con otra partícula, resultando en la transformación de su núcleo en uno o más núcleos distintos o partículas subatómicas y con la liberación de energía. La forma de dividir el núcleo de ciertos elementos como el uranio y el plutonio es a través de la fisión nuclear. Cuando un proyectil nuclear se impacta contra otro núcleo, el resultado es que el núcleo se excita, libera energía y se divide. Se trata de una división de un núcleo pesado por otros más ligeros, que se logra de manera provocada con la producción de energía. Los proyectiles que se pueden utilizar como partículas que producen una reacción nuclear pueden ser de distintos tipos, como un fotón, una partícula del isótopo helio 4, un neutrón, un protón, el elemento hidrógeno o alguna otra partícula. En los primeros años de experimentación con la fisión nuclear, los resultados habían sido sorprendentes, pero intrascendentes para el uso industrial de la energía nuclear. La división de los núcleos era de un núcleo por otro de tamaño semejante, pero nunca se había logrado dividir un núcleo en dos mitades. De pronto, la física experimental dio un giro. En un pequeño laboratorio en Alemania, un grupo de físicos hicieron un gran descubrimiento: desarrollo de la fuerza nuclear. En el año de 1938, el químico Otto Hahn y su colaborador Fritz Strassmann en Alemania realizaron un experimento con el cual descubrieron la fisión del uranio. El experimento consistió en bombardear con neutrones uranio 235 y, para su sorpresa, después de la reacción, en su lugar encontraron un elemento llamado bario 141, elemento mucho más ligero que el uranio 235. Les pareció un fenómeno que jamás se había observado, debido a que el núcleo del uranio al parecer se había partido en dos pedazos de bario. Eso pensaron debido a que no encontraron un elemento distinto al bario. Antes de ese experimento, se habían observado transmutaciones de algunos elementos después de una reacción, pero por otros elementos similares en número atómico vecinos en la tabla de elementos. En la primera reacción hecha en un laboratorio de helio y nitrógeno, el físico Rutherford en Inglaterra encontró oxígeno e hidrógeno, como se muestra en la siguiente ecuación de la reacción. En los experimentos realizados por Enrico Fermi, el aluminio se convirtió en magnesio, silicio, sodio,
pero nunca se había tenido noticia de un acontecimiento como el descrito. El físico Otto Hahn comentó entusiasmado de su descubrimiento a su ex colaboradora Lise Meitner, una mujer brillante e inteligente exiliada de Alemania por su origen judío. Ella lo comunicó a su sobrino Otto Frisch. Ambos se explicaron el fenómeno según el modelo de Niels Bohr y John Wheeler denominado gota líquida. Esta hipótesis de la gota líquida postula que la energía de enlace de los elementos del núcleo de un átomo, denominados nucleones, están unidos por la fuerza nuclear fuerte, como si fueran una gota, y que al dividirse lo hacen como si fueran dos gotas de agua que se separan. Unos meses más tarde, en enero de 1939, el físico Niels Bohr, ya conocedor del nuevo experimento y sus resultados, viajó a Nueva York con su colaborador Leon Rosenfeld, donde iban a explicar la teoría cuántica en una conferencia. Pero su conferencia se vio opacada con el resultado del nuevo descubrimiento que trascendió a los asistentes a la plática. La noticia del experimento se regó como la pólvora entre los físicos del momento. John Wheeler y Enrico Fermi, entusiastas de la física experimental, pidieron a Rosenfeld que diera una charla sobre los recientes descubrimientos. Más tarde, Enrico Fermi dio una conferencia en Washington sobre los recientes descubrimientos hechos en Europa. La conferencia fue ampliamente publicitada por el periódico The New York Times y llegó a oídos de Robert Oppenheimer, futuro líder del proyecto Manhattan, y otro físico brillante, quienes recibieron con entusiasmo la noticia. Así fue como el experimento se divulgó de manera casi inmediata en los dos continentes, en el año de 1939, poco antes de que diera comienzo la Segunda Guerra Mundial. Había muchas preguntas importantes que se hacían los científicos en torno al descubrimiento. Una de ellas era la siguiente: si había emisión de neutrones liberados en el momento de la fisión, ¿qué sucedía con esos nuevos neutrones? Porque de haber neutrones desprendidos, los neutrones libres, al colisionar con los núcleos vecinos, podrían provocar una nueva fisión y a su vez producir nuevos neutrones liberados, lo que llevaría a una reacción en cadena. Existía una gran duda que atemorizaba a algunos científicos. De producirse esa reacción en cadena, ¿en qué momento podría detenerse la reacción? De continuar las reacciones nucleares, ¿seguirían indefinidamente fisionando los núcleos hasta destruir el mundo? Hasta ese momento no había respuesta para esas preguntas. Para tener la certeza de que se podía controlar una reacción nuclear, pasarían unos 3 años, y aquí es donde entra en escena Enrico Fermi. Enrico Fermi, padre de la primera reacción en cadena. Enrico Fermi, italiano apasionado de la física experimental, en 1938 obtuvo el Premio Nobel de Física por sus trabajos de investigación al bombardear elementos pesados con neutrones y producir reacciones nucleares. A fines del mismo año, el italiano huyó del fascismo y se trasladó a Estados Unidos, en donde comenzó a trabajar en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Tras los descubrimientos de Otto Hahn y su colaborador Fritz Strassmann, trabajó intensamente en el desarrollo de la energía nuclear. En abril del año de 1942, terminó de mover sus investigaciones para sumar fuerzas con el grupo de físicos que trabajaban con Samuel Allinson, quien era profesor de la Universidad de Chicago y pionero en los intentos de construir un reactor. La noche del 1 de diciembre de 1942, todo estaba listo en la cancha de squash de la Universidad de Chicago para producir la primera reacción nuclear en cadena. El reactor construido bajo el programa denominado CP1, moderado con 385 toneladas de grafito y alimentado de energía con 6 toneladas de uranio, arrancó al día siguiente bajo las órdenes de Enrico Fermi. El procedimiento histórico inició a las 9:45 de la mañana en presencia de Enrico Fermi y otros 48 testigos entre físicos y autoridades del gobierno. La pila funcionó por unos 28 minutos antes de comenzar su apagado. Con este acontecimiento dio inicio a una nueva era en la física nuclear.
No se tomaron fotografías y solo se realizó un dibujo en el que se observaba la escena científica que cambió al mundo. Se trataba de la primera fisión nuclear en cadena debidamente controlada por el hombre. Ahora es momento de dejar la historia por unos minutos y hagamos un esfuerzo para comprender la ciencia detrás del desarrollo de la bomba atómica. La temida fisión del uranio-235. Es importante destacar que cuando es bombardeado el núcleo del uranio-235 con neutrones, existen al menos 3 probabilidades de fisión. Es decir, que el resultado de la reacción nuclear puede producir 3 o más resultados distintos. En este audiovisual nos concretamos a ilustrar una de ellas. Demos inicio en esta sección con un análisis de la ecuación que representa el reactivo con bombardeo de neutrones al núcleo del uranio-235 y que se expresa de la siguiente forma. Al bombardear el isótopo del uranio-235 con un neutrón, se forma un isótopo distinto llamado uranio-236, debido a que el núcleo asimiló un neutrón, el cual se muestra en la siguiente ecuación. Al interactuar el neutrón y convertirlo en uranio-236 por un instante, se produce dentro del núcleo un desbalance de energía que supera la barrera de fisión. Pero antes de seguir, ¿qué es la barrera de fisión? La barrera de fisión es un muro que impide que se logre la fisión a menos que sea traspasado. Esa barrera de fisión para el uranio-235 es de 6.2 millones de electrovolts, la cual, con la asimilación del neutrón, se supera y alcanza 6.5 millones de electrovolts. Al superarse la barrera de fisión, al instante, el núcleo de uranio-236 se divide en 2 núcleos y libera 3 neutrones. Supongamos que lo hace de esta forma. La ecuación de la reacción suele escribirse como se muestra en la pantalla, incluida la transformación del isótopo uranio-236, que se forma y destruye en milisegundos, razón por la cual tiene un asterisco. Bastó un pequeño incremento de energía en esa transformación para que se dividiera el núcleo en 2 elementos más ligeros. Cuando sucede esta división, el reactivo pierde masa en forma de energía y se divide. Esta diferencia de masa perdida se conoce como defecto de masa, la cual se transforma en energía. El uranio-235 es bombardeado con un neutrón, se convierte por un instante en uranio-236, lo que produce un desbalance de energía en el núcleo que ocasiona la fisión del núcleo en 2 elementos, bario 141 y kriptón 92, más 3 neutrones que salen despedidos. Esos 3 neutrones, al salir despedidos del núcleo, chocarán con otros núcleos vecinos de uranio-235 y producirán nuevas fisiones de otros átomos hasta que se detenga la fisión por falta de material fisionable. Para conseguir que esa división de núcleos de uranio no se detenga, se debe tener la suficiente cantidad de materia a la que se conoce como masa crítica. La masa crítica es la cantidad de material fisionable, como el uranio-235, necesaria para garantizar la cadena de reacciones. Ahora cabe preguntarse, ¿qué tanta energía se libera con la partición de cada núcleo? Para poder contestar esta pregunta necesitamos echar mano a la fórmula más famosa de la física, E igual a mc², fórmula descubierta por otro genio de la física llamado Albert Einstein. La equivalencia entre masa y energía. Nos remontamos al año de 1905, cuando Albert Einstein contaba con 26 años. Este año es especial para la física por los grandes avances que se dieron y uno de los protagonistas fue Albert Einstein, principalmente debido a que publicó en la revista Anales de Física 4 artículos fundamentales. Por ahora nos vamos a centrar en uno de ellos, el cuarto, en el que postuló la equivalencia de la energía y la materia. De acuerdo a la teoría, en la fórmula que tienes en la pantalla, la energía en movimiento llamada E de una partícula de masa m está dada por la expresión matemática siguiente, en donde E representa la energía cinética, es decir, la energía que una partícula posee debido a su movimiento,
M representa la masa de la partícula o cantidad de materia, C representa la constante de la velocidad de la luz y la letra B la velocidad de la materia al moverse. La fórmula nos dice entonces que la cantidad de energía de una partícula en movimiento está dada en función de la velocidad a la que se mueva y la cantidad de materia o masa que tenga. Usted necesita más energía para mover algo más pesado, y si quiere mover ese objeto más rápido, también necesita más energía. Pero todo tiene un límite, porque si quiere mover una gran masa, necesita una gran cantidad de energía, y si quiere moverla muy rápido, requiere de más energía, y no siempre dispondrá de toda la energía para aumentar esa velocidad. El incremento de la velocidad puede aumentar hasta alcanzar la velocidad de la luz, ya que según la fórmula sucede algo sorprendente. Si la velocidad iguala a la velocidad de la luz, entonces c cuadrada entre c cuadrada es igual a 1 y 1 menos 1 es igual a 0, lo cual da como resultado en la fórmula el infinito. Para una velocidad que tiende a igualar la velocidad de la luz, la energía tiende a infinito, como se observa en la fórmula haciendo las sustituciones y operaciones correspondientes. E igual a mc cuadrada entre 0 es igual a infinito. La noción de infinito se presenta como un destino inalcanzable en realidad, aunque en potencia se pudiera recorrer el camino que lleva hasta él, es inalcanzable. Por tanto, ningún objeto material puede alcanzar la velocidad de la luz porque se necesitaría una energía infinita para mover esa materia. De ahí que la velocidad límite que puede alcanzar la materia en movimiento es la velocidad de la luz. Volvamos a la fórmula, pero ahora supongamos que la masa está en reposo y establecemos que la velocidad es igual a 0 en el divisor, es decir, que no se mueve. La materia permanece estática. Si hacemos la sustitución de b cuadrada igual a 0 y las operaciones respectivas, obtenemos la hermosa fórmula E igual a mc cuadrada, como se muestra en el siguiente desarrollo. En donde a simple vista, después de resolver la fórmula, observamos que la energía de una partícula cuando no está en movimiento se obtiene multiplicándola por la velocidad de la luz al cuadrado, la cual establece la equivalencia de la materia y la energía. No olvides este importante principio. Si tenemos más cantidad de material fisible, la liberación de energía aumenta. Ahora que tenemos los conocimientos para calcular la energía generada con una de las posibles fisiones del uranio 235, hagamos el cálculo. La energía en la fisión del uranio 235. La energía producida en la reacción nuclear al dividir el nucleón del uranio 235 en dos elementos más ligeros proviene de la diferencia de masa que existe en el reactivo, menos la que resulta en el producto después de la reacción. Esa diferencia de materia llamada masa defectuosa se convierte en energía y se puede calcular con la fórmula de Albert Einstein. Recordemos la reacción que aparece en la pantalla en la que agregamos Q como la incógnita que representa la energía que deseamos conocer. La cantidad de materia o masa que tiene cada una de las partículas del reactivo y del producto están dadas en unidades de masa atómica, previamente calculados y definidos como se muestra en la siguiente tabla. Restemos los valores de la masa del reactivo menos los valores de la masa del producto y los multiplicamos por la velocidad de la luz al cuadrado y obtenemos la siguiente fórmula. Ahora sustituimos los valores por los de nuestra tabla y resolvemos las operaciones indicadas para obtener el valor de Q como sigue. Hacemos las operaciones aritméticas y el resultado es que Q vale 173.29152 millones de electrovolts de energía. Esta reacción es muy interesante, ya que el neutrón incidente en el núcleo del isótopo del uranio 235 produjo dos isótopos de un tamaño muy similar, con el desprendimiento de 3 neutrones y la generación de una gran cantidad de energía. Finalmente, la reacción completa se representa con la siguiente ecuación que observas en la pantalla, en la que se observa la suma de las interacciones en el reactivo
el producto con los 2 nucleones más los 3 neutrones y la energía desprendida en la reacción. La masa del núcleo original más la del neutrón que lo incide es mayor que la suma de las masas de los fragmentos resultantes. Esa pequeñísima masa perdida, alrededor del 0.08% de la masa original del uranio y el neutrón, llamada masa defectuosa, es precisamente la que se transforma en energía, demostrando la equivalencia entre la masa y la energía. Sin embargo, poco nos dice esa cantidad de energía generada, equivalente a 173.29 millones de electrovolts. El poder nuclear explicado con foquitos de 100 watts. El valor de 173.29 millones de electrovolts nos dice muy poco de la increíble cantidad de energía producida por un átomo de uranio 235 fragmentado por un neutrón. Pero el querido espectador puede ir en auxilio como yo de la maravillosa inteligencia artificial de Google para poder ponderar qué tanta energía representa este valor. Haciendo las preguntas correspondientes, nos responde que para mantener encendido diario 12 horas durante un mes un foco de 100 watts, se requiere el equivalente a un granito de sal de uranio 235, mientras que para producir la misma cantidad de luz con carbón se requieren 15 gramos. Ya que conocimos la cantidad de energía que se produce en una fisión nuclear, existe otro factor muy importante que debemos analizar y que es letal para la vida de los seres vivos: la temida radioactividad después de una reacción nuclear. En la reacción observada hace unos minutos y que se representó con la ecuación que se muestra en la pantalla, observamos que tras la fisión del uranio 235 se dividió el núcleo en 2 nucleones distintos, bario 141 y kriptón 92. Estos 2 elementos son inestables y sufrirán en los siguientes días transmutaciones que seguirán liberando energía. Si calculamos la vida media del decaimiento de bario y el kriptón, producto de la reacción, obtenemos los siguientes valores. El bario 141 se convertirá después de 18 minutos en lantano 141. Luego de 3 horas se convertirá en cerio 141 y finalmente se convertirá en praseodimio 141, que ya es estable y entonces parará su decaimiento. En el caso del gas kriptón 92, sufre un decaimiento beta. Tiene una vida media muy corta, por lo que en 8 segundos decae en rubidio 91, luego en 58 segundos en estroncio 91, en unas horas se convertirá en itrio 91 y en un par de meses en zirconio 91, el cual ya es un isótopo estable y se detiene su decaimiento. Sin embargo, querido espectador, este decaimiento del uranio 235 no es el único que se produce en la fisión. Existen otras posibilidades y una de ellas es la reacción nuclear que produce cesio 137 dentro de los elementos fragmentados. Es especialmente importante mencionarlo, puesto que el decaimiento de este isótopo es muy lento, mientras que el del bario 141 requiere aproximadamente un mes, y para que sea seguro aproximarse a este compuesto deben pasar unos 365 días, el del cesio 137 tiene una vida media de 30 años y su probabilidad de contaminación es de 300 años. La consecuencia del decaimiento y el desprendimiento de radioactividad que sufren los isótopos producidos en la fisión nuclear es muy grave para la salud de los seres vivos. El decaimiento de los isótopos produce partículas beta negativas que son mutagenéticas, lo que significa que modifican el DNA de las células vivas, produciendo alteraciones patológicas en su desarrollo y reproducción normal, por lo que causan en los seres vivos que son contaminados distintos tipos de cáncer, retraso mental y malformaciones del cuerpo, entre otras enfermedades. Contaminación en el medio ambiente que puede durar cientos de años, como ya lo vimos en el caso del cesio. Después de este recorrido científico ya tenemos elementos suficientes para analizar los efectos de una bomba atómica.
El poder de la bomba atómica. Una bomba atómica es diferente a las bombas convencionales. Una granada, como otras bombas, al explotar, dispersan fragmentos de metal que destruyen la piel y traspasan los cuerpos. Una bomba nuclear libera en cuestión de segundos energía calorífica que puede vaporizar a miles de cuerpos humanos en segundos, dejando solo huellas como única prueba de que ahí estuvieron. 1 kilogramo de uranio equivalen a 17 kilotones de explosivo convencional, es decir que 1 kilogramo de uranio libera la energía de 17,000 toneladas de explosivo convencional. La bomba atómica que explotó en Hiroshima tenía el poder de 15 kilotones, es decir el equivalente a 15,000 toneladas de TNT. Un estudio citado por Bruce Cameron Reed afirmó que la bomba de Hiroshima tuvo la fuerza de entre 11 y 13 kilotones. La radiación calorífica de 6,000 grados centígrados ocasionó incendios de inmediato en un radio de 5 kilómetros, lo cual equivale a una superficie de 78 kilómetros cuadrados en donde hubo tejados que se derritieron y personas que fueron vaporizadas al instante sin sentir dolor. El fuego arrasó desde el punto donde cayó la bomba hasta un radio de 3 kilómetros de manera inmediata. La onda expansiva produjo vientos que llegaron a la velocidad de 1,600 kilómetros por hora, barriendo cuerpos y dejando escombros a unos 60,000 edificios de la ciudad. Una nube de polvo y agua se elevó a más de 12 kilómetros de altura, ocultando el sol. La ciudad se oscureció. Los pocos sobrevivientes no podían ver a más de 100 metros de distancia. El 90% de la ciudad desapareció o quedó en ruinas. La temida radiación se esparció por el aire y la lluvia negra contaminando todo a su paso. En Hiroshima habitaban de 255,000 a 300,000 personas, de las cuales por los efectos de la bomba arrojada se estimó que murieron entre 66,000 y 90,000 personas de manera directa al momento de la explosión. Se piensa que fueron más de 200,000 personas muertas por efectos directos y posteriores a la explosión de la bomba, es decir, por sus efectos caloríficos. Derribó entre 60,000 y 90,000 edificios, destruyó depósitos de combustible e instalaciones de agua, destruyó infraestructura de telecomunicaciones y energía eléctrica. Hubo un aumento drástico de los casos de leucemia, cáncer de mama, tiroides, vejiga y pulmón. Además, los sobrevivientes que presentaron quemaduras en la piel fueron discriminados por su mismo pueblo. Hubo cientos de nacimientos con malformaciones genéticas y se observaron problemas de retardo mental y con riesgos de salud. También hubo quienes sufrieron enfermedades mentales derivadas del miedo que tenían a morir por la explosión de otra bomba o por la exposición al sufrimiento de sus familiares. Se registró en los meses posteriores un incremento en las tasas de enfermedades por síndrome postraumático, depresión y ansiedad. La proliferación de armas nucleares ha crecido y se ha incrementado en los últimos años en forma alarmante. En el año de 1961, la Unión Soviética detonó una bomba atómica llamada Tsar de 50,000 kilotones, unas 3,300 veces más poderosa que la bomba atómica en Hiroshima. Una bomba de estas podría arrasar una superficie equivalente a la de un país del tamaño de México. La realidad es que el poder nuclear en posesión de las dos potencias con el ejército más poderoso del mundo puede acabar con el planeta en minutos. En el caso de Hiroshima, quedó con vida un fotógrafo llamado Yoshito Matsushige, que salió con su cámara a registrar la tragedia. Las imágenes de la detonación de la bomba. La fotografía mostrada en pantalla es aterradora. Nos muestra a un hombre que levanta la cabeza como buscando algo entre los escombros. Parece tener la cabeza rapada, pero en realidad tiene el cabello quemado. Su nombre es Tsunao Tsuboi. Su rostro y oreja aún conservan las cicatrices desde aquel terrible 6 de agosto de 1945. Estaba a unos 1,200 metros de la zona cero y de milagro no murió. La radiación quemó su rostro y espalda. Está golpeado y sangra de todos lados. Cuando levantó la vista vio a un hombre que apretaba su vientre para retener sus intestinos que salían de su piel. A otro de los sobrevivientes le colgaba un ojo
La piel del brazo le colgaba en jirones confundidos con su sangre. Responsabilidades y desafíos. Por ahora, las potencias con armas nucleares como Estados Unidos, Rusia, China y algún otro país que haya desarrollado esas armas se han comportado con responsabilidad. Han evitado desde el 9 de agosto de 1945 hasta la fecha el uso y explosión de bombas nucleares de alto impacto como la de Hiroshima en una guerra, lo cual es de agradecer, pero también debe de ser una exigencia permanente por parte de la comunidad universal de que así siga siendo siempre. Las grandes potencias a raíz de la guerra en Ucrania han finiquitado los convenios que las obligan a mantener y controlar su expansión nuclear. Uno de ellos es el denominado New START, firmado por Estados Unidos y Rusia, vencido el 4 de febrero de 2026 y no renovado hasta la fecha por el presidente Donald Trump, que desea la inclusión de China en dicho contrato, el cual, durante su vigencia, limitó a las potencias firmantes a limitar su arsenal a 1.550 ojivas nucleares, a controlar misiles intercontinentales, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos, el cual además incluyó inspecciones, intercambio de datos y notificaciones para evitar errores fatales. La energía nuclear ha sido una fuente de debate, principalmente por sus riesgos y los desafíos asociados con su desarrollo y aprovechamiento. Uno de los mayores riesgos fuera del uso militar es la posibilidad de accidentes nucleares. Eventos como los de Chernóbil y Fukushima demostraron las devastadoras consecuencias que pueden tener, liberando material radioactivo al medio ambiente y afectando a la salud humana y al entorno a largo plazo. Otro desafío crucial es la gestión de residuos radiactivos. Estos residuos son extremadamente peligrosos y permanecen radioactivos durante cientos de años. Encontrar soluciones seguras y a largo plazo para su almacenamiento o eliminación es un problema complejo y costoso que aún no tiene una respuesta universalmente aceptada. Recordemos que Japón vertió desechos nucleares al mar después de la tragedia de Fukushima. La guerra en Ucrania ha puesto en riesgo el domo que cubre la planta nuclear de Chernóbil y con ello la posibilidad de escape de radioactividad. Además, las instalaciones nucleares y los materiales fisionables pueden ser objetivos por parte de grupos terroristas o plantear riesgos de proliferación nuclear, es decir, el riesgo de que la tecnología o los materiales nucleares se desvíen para fines militares. Estos riesgos requieren medidas de seguridad rigurosas y una supervisión constante para minimizar la posibilidad de incidentes y garantizar la protección de la población y el medio ambiente. Para terminar este audiovisual, recojo las palabras del fotógrafo Yoshito Matsushige, autor de las fotografías que recogen las imágenes de algunos sobrevivientes de la explosión y que dicen esto: "Me gustaría que la gente en el mundo entero entendiera el valor de la paz, que comprendiera que es un precioso regalo que debemos conservar y que nunca olvide lo ocurrido en Hiroshima. Eso es lo que me gustaría conseguir". Muchas gracias, querido espectador, por haber visto el audiovisual hasta el final. Espero que te haya gustado. Gracias a la plataforma de YouTube por permitir subir este video, a la inteligencia artificial de Google por haberme ayudado a comprender algunos rincones oscuros de las ciencias nucleares. Gracias a los sitios que proporcionaron algunas de las fotografías que ilustran el audiovisual y en especial a mi amigo Luis Rodríguez Sánchez por su generosidad al regalarme algunas de las fotografías publicadas en este audiovisual. Soy Ricardo Pineda Tirado. No olvides dejar tus comentarios, regálame un like, suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifiquen cuando suba otro video. Gracias y hasta la próxima.